Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa hoy se llama Opositores del Reino. Del reino me voy a referir a las experiencias, vicisitudes que pasó el rey David mientras fue rey de Israel. Y bueno, quisiera mencionar algo que el apóstol Pablo mencionó respecto a su ministerio, que comparativamente hablando se asemeja a lo del rey David. Pablo habla a los corintios, a la iglesia de Corinto, y les reprocha cómo es que han sido tan permisivos a circunstancias que se han presentado. Les dice, refiriéndose a falsos apóstoles, falsos profetas que habían tolerado. Les dice Pablo, pues toleráis si alguno os esclaviza y alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y ya le habla las experiencias que ha pasado, su origen, hebreo de hebreos, pero ha sufrido, dice, de los judíos, ha recibido 5 veces 40 azotes menos uno. Se suponía que con 40 azotes podría morir una persona. La condena máxima de tortura física era darles 40 azotes menos uno para que no vaya a morir. Nada más para que entienda. 5 veces. Bueno, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y sigue hablando bajo ese mismo tenor. Pablo nunca se quejó, pero reprochando a los corintios ciertas actitudes, como que se ve impedido, se ve movido, y dice, hablo como loco. Esto no es palabra de Dios, dice, pero hablo como loco. Y les dice y les reprocha. Bueno, pero las cosas por las que pasó Pablo se asemejan en mucho a los que pasó el rey David. El rey David, el tema dijimos se llama opositores del reino. Él tuvo diversas oposiciones para que fuera rey. Comenzando con Saúl, que se opuso e incluso procuró su muerte. La semana pasada creo hablamos un poquito de esto. Saúl debería de haberse hecho a un lado cuando cuando David llegó a la juventud y decir, bueno, ¿qué hago? Ocupa tú el trono, o a Samuel, Samuel, ¿qué hago? Si tú ya ungiste a David, ¿qué me toca a mí? Cuando estuvo en peligro varias veces, Saúl pudo haber dicho, es que este no es mi lugar, ya le corresponde a David. Pudo haberse jubilado de ese rey, pero se aferró, incluso procuró la muerte de David. ¿Cuál fue la reacción a esta oposición de parte de David? Los siervos de Dios tenemos que aprender mucho de cómo actuó David. ¿Cómo enfrentó esta oposición, la oposición de Saúl? En una ocasión que sus seguidores, sus guerreros le dicen, dale muerte, mira, Dios te lo ha entregado en tus manos. Pudo haberlo matado David, pero dijo él, primero de Samuel capítulo 26, versículo 10. Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y bueno, David dejó que si Dios lo había desechado, que Dios lo quitara también del trono, del reino. Él no lo quiso hacer con su propia mano. David enfrentó a otro opositor,
a Isboset. Tal vez debiéramos decir de Abner, porque Abner fue el que puso a Isboset en el trono para que sucediera a su padre Saúl reinando. No sabemos por qué Saúl haya actuado así, como que Saúl se identificó mucho con su señor y rey, y no vio lo que Dios tenía. Él siguió con su misma escuela, no se abrió, así como Saúl, a la voluntad de Dios. Fue rebelde a la voluntad de Dios. Bueno, ahí lo puso, hizo guerra contra la casa de David, aunque siempre con malos resultados. ¿Cuándo dejó Abner a Isboset? En una ocasión en que Abner tomó por mujer a una concubina que había sido de Saúl. Esto era reprobable en el pueblo de Israel. Isboset le reclamó y Abner se enojó con Isboset. Lo dejó y fue cuando se acercó a David para hacer las paces, para decirle: mira, David, yo voy a hacer que todo Israel se vuelva hacia ti. Déjame ser tu súbdito, en fin. ¿Cómo enfrentó David esta situación? Bueno, simplemente fue dócil y dijo: ok, Abner. Chocaron las manos, hicieron las paces, se dieron las manos y adelante. Parece ser que Dios fue el que libró a David de un líder que había sido traicionero también. Abner fue muerto por mano de Joab. Abner había matado a Asael, un hermano de Joab, en esas refriegas que tuvieron casa de Saúl contra casa de David. Así es que le debía una. Joab se vengó. A David le desagradó. Lloró la muerte de Abner. ¿Cómo es posible que un valiente muera de esta manera? Y lanzó maldición contra Joab, de hecho. Hubo otro opositor al trono de David. Y qué terrible, fue Absalón, hijo de David. ¿Cómo es posible que un hijo llegó a hacerle guerra a David? Fue este tercer gran opositor. Era el tercer hijo que le había nacido en Hebrón a David. Se sublevó y se declaró a sí mismo rey. Dice la palabra de Dios que Absalón era hermoso. Tenía una apariencia hermosa, tenía una cabellera que tendría que cortársela continuamente y era demasiado el pelo que le cortaban. Bueno, Absalón hizo campaña por 4 años para robarse el pueblo, el corazón del pueblo, robárselo a David. Se ponía a la puerta por ahí la gente que llegaba o que salía: ¿qué te trajo por aquí? Y no, pues este problema y este otro. Les decía Absalón: ay, ¿quién me diera que yo fuera juez sobre Israel? Te ayudaría, pero bueno. Y dice que así se ganaba el corazón de la gente. Incluso los abrazaba, los besaba y como que mostraba empatía. Pero era falso. El asunto fue que se ganó el corazón de Israel. Llegado un momento, él se declaró rey. Y todo el mundo lo siguió. Eso es lo más reprobable. Que alguien se rebelara, pero el pueblo lo siguió. Absalón y David llegaron a enfrentarse. Bueno, David no fue a la guerra, pero sí el ejército de David contra Absalón y su ejército. ¿Sacó la peor parte Absalón? Claro, estaba contra la voluntad de Dios. Y cuando David lo supo, lloró. Joab y el pueblo entró como si hubiera sido derrotado a la ciudad. Se sentía triste, confundido, al grado que Joab le reclamó a David: oyes, vencimos y parece que salimos derrotados. Tú le lloras a tu hijo, si hubiéramos muerto nosotros estarías más contento. Bueno, hay veces que el corazón, hay veces que a las personas les cuesta trabajo hacer lo más adecuado, ¿verdad? Parece que a David algo le fallaba, algo no alcanzaba a encuadrarlo, a compaginarlo, a entenderlo y a actuar en base a la necesidad, como que fue un poquito débil. Por eso me recordaba a Pablo. Dice: fui demasiado débil en esto. Pablo sentía que había sido débil en algunos aspectos con los de Corinto y ahora en su ausencia otras personas habían llegado y se habían aprovechado de ellos. En su reproche a los de Corinto les dice: hasta les dan de bofetadas, por decirles de una manera.
que expresaba claramente cómo habían sido subyugados por falsos líderes y ellos lo habían permitido, falso liderazgo, abusivo liderazgo, y ellos lo habían permitido. Dice Pablo, tal vez soy muy débil en no adiestrarlos para que busquen justicia y la perfecta voluntad de Dios. Bueno, el cuarto opositor que estamos considerando es Adonías. ¿Quién fue Adonías? El cuarto hijo de David que le nació en Hebrón. Dice la palabra que era bello, que era hermoso Adonías. Bueno, la familia parece de David, hubo algunos hijos que sobresalieron en hermosura física. La palabra del Señor dice que él simplemente se hizo de gente de caballos, de gente que lo siguiera. Él buscó amistad con los líderes del pueblo, con los estadistas, por ejemplo, con Joab, con el hijo de Sarvia, con Abiatar. Dice primer libro de Reyes capítulo 1, versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Hagüit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Y su padre nunca lo había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Se puso de acuerdo, él preparó un banquete y convidó a muchos, a sus hermanos, a Joab, a Abiatar. Pero Dios desde los cielos ve y provee para su pueblo. Dios le mostró la situación a Natán. Natán no había sido invitado por Adonías, pero Natán se dio cuenta, Dios le mostró cómo lo que estaba fraguando Adonías. Fue y se le hizo saber a Betsabé, madre de Salomón, y le dijo, ¿no te prometió nuestro rey David que Salomón tu hijo iba a reinar después que él? Pues sí, ¿qué pasa? Bueno, pues sucede que Adonías, mira lo que anda haciendo, ¿no te has dado cuenta? Ah, pues no. Bueno, le aconsejó Natán, ve con David y cuéntaselo. Yo después de que vayas tú, yo voy a llegar y voy a refrendar tu información. Así lo hizo, así lo hicieron. David, al darse cuenta, reaccionó positivamente. David había prometido a Betsabé que Salomón, su hijo, iba a reinar después que él. Entonces, ¿qué hizo David? Les dio instrucciones y les dijo, lleven mi mula y móntenlo en la mula. Llévenlo ustedes a la fuente de Gihón. Lo montan en la mula y lo ungen como rey. De ahí lo llevan hasta el trono de David. Bueno, ¿dónde está la fuente de Gihón? En esta imagen está en el lado oriente de la ciudad antigua de Jerusalén, a la altura del centro, en el centro, pero del parte oriente, y está viendo hacia el sur. Se ve al centro por ahí, un poco reverdecido el monte, esa es la ciudad de David. A mano izquierda, a esa altura, está la fuente de Gihón. Hay un arroyuelo de Gihón y ahí está una fuente. Esa era parte del abastecimiento de agua a Jerusalén. Bueno, en esa fuente es donde iban a ungir a Salomón como rey de Israel. Bueno, en la otra imagen, la que tenemos de fondo el día de hoy, se ve en el centro, también se ve en el centro la ciudad de David, ese monte, la ciudad de David. Igualmente ahí se ven las arboledas, a mano izquierda por ahí es la ubicación del monte de Gihón. Esa vista está desde la salida de la ciudad antigua de Jerusalén en la puerta de Duf. Ahí se ve. Muy bien, la ciudad de David, la fuente de Gihón. Ahí fue ungido Salomón y de ahí hasta el trono de David, montado en la mula de David con exclamaciones, ¡viva el rey, viva Salomón! Bueno, actualmente los arqueólogos no terminan de ubicar el lugar donde estuvo el palacio de David, de Salomón, y
Ahí toda esta región, el Valle del Cedrón, la ciudad de David, en la colina, es llamado el Valle de los Reyes. Pero los arqueólogos no han terminado de encontrar pruebas, algunos incluso se oponen a que allí estuviese el palacio de David. Lo cierto es que aquí está cerca, para que haya sido ungido y el pueblo detrás exclamando, debe haber ido a un lugar cercano. Así es que yo creo que sencillamente el trono de David estaba ahí, en la ciudad de David, ahí frente a la puerta actual de Edom. Bueno, ¿qué más tenemos que decir? David enfrentó oposición mayúscula de estos 4 que ya enumeramos. Él había tenido otras personas que se opusieron, que pudieron haberle dado muerte, haberle dado sufrimiento a David, como Goliat. Era un gigante, pero fue vencido por David. Nabal despreció a David, lo trató como si fuera un malhechor. Ciertamente era perseguido por el rey, pero el perverso era Saúl, no David. En su huida de Jerusalén, cuando Absalón lo seguía, se encontró por ahí alguien, Simeí, era de la casa de Saúl. Maldijo a David, arrojaba piedras contra David, contra todos los siervos del rey arrojaba tierra, pateaba el piso, y todos los valientes de David, su ejército, estaban con él ahí. Decía Simeí: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Abisaí, hijo de Sarbia, le dijo a David: oyes, mi señor y rey, ¿quién es este perro para matarlo? Dame permiso y le mato, le quito la cabeza a este perro que te grita. David le dijo: déjalo. Si mi hijo hace guerra contra mí, que lo que hace este hijo de Sarbia es poco. Y le dice: quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. David no se atrevió ni a siquiera que sus súbditos aplacaran a este Simeí que injustamente lo maldecía. Él se sentía tremendamente desdichado. Su hijo le había hecho guerra, venía desde Hebrón hasta Jerusalén y él salió huyendo. Si eso hace mi hijo, dice, que no pueden hacer otras personas. No cabe duda que David fue algo débil. Dice que él no entristecía a Adonías con todo lo que hacía. Él no se dio cuenta o permitió cuenta que Absalón hiciera muchas cosas. Deben haberle dicho. Y bueno, la Biblia no nos lo menciona, pero ahí está la debilidad. Dice Pablo que él enfrentó muchas cosas. Hay ministerios que son pesados, son intensos. No cabe duda que el rey David debe haberse estado lleno de actividad. Juzgar a su nación, buscar el bien de todos, defenderlos de sus enemigos, los que habían tenido, a unos y a otros, y extendió su imperio por muy lejanas tierras, el rey David. Y aparte de eso, enfrentar a los opositores, grandes opositores, y sobrellevar a esas oposiciones un poco menores. La cosa es que sus súbditos de David, el pueblo de David, no fue capaz de rebelarse y poner a Saúl en su lugar, poner en su lugar a Absalón, poner en su lugar a Adonías. El pueblo estuvo bien pronto para darles lo suyo, para que se dejaran arrebatar por estos líderes falsos, para ser abofeteados, como dice Pablo. Qué triste que haya oposición en la obra de Dios. Qué triste que a veces las iglesias, los hermanos sean impasivos, sean tolerantes de las cosas que ocurren. Alguien dijo: los malos no cometen tanta maldad porque sean muy malos o porque sean muchos, sino porque los buenos no hacemos nada, somos permisivos. Y bueno, eso es el pueblo cuando no hace lo que debe. Y los líderes, como en este caso David, no hacen lo que debe. No son a veces duros cuando hace falta ser duros. Hay que ser suaves, hay que ser blandos, pero hay que ser rígidos en lo que requiere diligencia, no perezosos. Así le pasó a David.
con Absalón, con Adonías, su corazón melancólico, su temperamento. Algunos expresaron de él que su rostro era como de un ángel. Debe haber sido muy tierno, pero le faltó a veces ser un poco más duro. Como el apóstol Pablo dice, en esto he sido muy débil con ustedes, les dice a los de Corinto. Fue muy débil Pablo. No los encausó con cierta dureza en algunos aspectos. Ahí en Corinto, Pablo, por ejemplo, se puso a trabajar y en su tiempo les dijo, ¿saben qué? De ustedes no acepto ni un 5. Estas manos, miren, me sirven para trabajar. Hizo tiendas. Los de Corinto no apoyaban económicamente a Pablo. En cambio, otros, por ejemplo, la iglesia pobre de Macedonia, le enviaba a Pablo aún cuando estaba ya fuera de ellos, en Tesalónica. Y Pablo luego los reclama. Y llegaron falsos apóstoles que abusaron, se aprovecharon de ellos. Bueno, no cabe duda que los ministerios son difíciles, tan intensos, tantas actividades, la propia casa, la iglesia, los que están en problemas, los fríos, evangelizar a los nuevos, problemas de unos y otros, de afuera ataques, de adentro inconformidades. Esos problemas se encuentran en las iglesias. Pablo dice, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de los de afuera, peligros de los de adentro. Por si fuera poco, además la preocupación que sobre mí se agolpa, eso es la principal tarea, la preocupación por todas las iglesias. David tenía que apacentar a su pueblo. ¿Y cuánta oposición tuvo que librar? Lo malo es que si bien tuvo 30 valientes, 3, 4 que sobresalieron entre ellos con grandes hazañas en la guerra, faltaron algunos valientes que le defendieran la postura, el reinado de Saúl, señalando a los malos líderes. Bueno, así es el ministerio. Consiervo, ¿verdad que a veces tenemos que enfrentar problemas? ¿Verdad que a veces tenemos temor de ser duros y no lo somos? ¿Verdad que a veces se nos pide que seamos más blandos? ¿Verdad que no es fácil? Bueno, tenemos Dios que nos ayuda, el Espíritu Santo que nos guía. Hay veces que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Bueno, sobrevivencia y victoria de David. ¿Cómo fue posible que David sobreviviera a semejante oposición? ¿Cómo fue posible que saliera victorioso de tantos rebeldes y enemigos? David supo esperar en Dios y confiar en Él. Eso sobresale en la persona de David. Esperó en Dios, confió siempre en sus promesas. Tenemos que solamente leer los salmos y darnos cuenta. David no conocía aún el sacrificio de Jesús. Él no hacía las cosas en el nombre de Jesús, pero sí en nombre de Jehová de los ejércitos. Él cantó, mi fortaleza es Jehová. Él cantó en otro salmo, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Y cuántos salmos más? Bueno, no cabe que David estuvo ubicado espiritualmente hablando. Dios le dio un grande nombre, el más grande rey de Israel. Sin embargo, a él no se le subió. Él, cuando habla proféticamente de el Mesías, quien se diría después que era del linaje de David, él diría, bueno, mi casa no es como la que va a ser de él. Nosotros somos carne, somos débiles, somos imperfectos. Pero el rey que venga va a regir con justicia. Su gloria, su reinado va a ser como la luz del sol cuando no hay nubes. Él va a ser como el rocío que hace reverdecer las plantas y las hierbas. Será como la luz de la mañana. Bueno, David, como tipo de nuestro Señor Jesucristo, vivió y representó muchas cosas del Señor. No obstante, supo guardar su lugar como persona imperfecta. Ok. David sabía que él y su casa eran imperfectos, pero que venía uno perfecto. Dije al principio,
Su vida y ministerio nos enseñan mucho respecto a cómo vivir la vida cristiana y a los ministros de Dios a cómo llegar y ejercer el ministerio. Con razón los salmos nos son de tanta bendición y guía. Aunque hay personas que critican algunos salmos, no les gustan muchos esos salmos llamados imprecatorios, el 2, el 37, 69, 79, 109, 139, 143, bueno, hablan de los enemigos y dicen, ¿este no es un pensamiento muy cristiano? Claro, todavía no venía Cristo a traernos de su amor, ágape, a amarnos como Dios nos ama, a enseñarnos otra cosa. Por otro lado, David fue juez y verdugo también, Dios lo puso. Bueno, es un tema muy amplio para tratarlo, pero yo lo que quiero decir es que David nos deja clara enseñanza de un corazón noble que reconoce a Dios sobre todas las cosas. Bueno, hablar de David y no hablar de dos pecados que sobresalen en su vida sería no hablar de David. Hay algo tremendo en él. La mujer de Urías, Eteo, fue codiciada en su corazón. David la vio, se impresionó en su interior y la codició, al grado que procuró la muerte de Urías, uno de sus valientes. Entonces, bueno, tomó a su mujer y quiso tapar las cosas, quiso que no se dieran cuenta. Y hizo algunas artimañas como decirle a Urías, su esposo, ven para acá, pásala aquí algunos días con tu familia. Urías mostró su corazón al grado de que llegó a su casa y durmió afuera. No durmió con su esposa, con su mujer. Dice, mi ejército, Joab, duermen, están en guerra y yo voy a dormir en mi casa con mi mujer. Y bueno, Dios castigó a David. Cosa asombrosa. He conocido pastores que se defienden y hermanos que defienden a algunos otros pastores cuando llegan a pecar, fornicar, adulterar. David pecó. Si David adulteró, pues ¿qué esperas de mí? Yo soy más imperfecto que David. Yo no tengo el corazón tan perfecto como David, así es que... Lo cierto es que no he escuchado a ninguno que diga, David mató a un gigante, yo maté 3 Goliaths. David extendió el reino de más allá de Dan hasta más allá de Berseba. Y bueno, ¿qué importa? Si alguien es pastor y funda iglesias en todo el mundo, si alguien es evangelista y su predicación logra que se conviertan millones de personas, eso no justificaría que adulterara. No hay justificación para semejantes pecados. Y bueno, ahí está David que sufrió tremendamente por su pecado. Le dijo el Señor que iban a ser tomadas sus hijas, que lo que él hizo en la oscuridad, con sus hijas iban a hacer lo mismo, pero a plena luz del sol, que todo el mundo se enteraría, que no faltaría la espada en su familia. Y ahí está Absalón rebelándose contra él, ahí está Adonías, sus hijos, haciéndole guerra. Debe haber hecho sufrir tremendamente a David. Ese es un pecado. Todo pecado trae consecuencia. Hubo otro pecado de David. Y para nuestros pensamientos de hoy, el día de hoy, el siglo XXI, como que parece un poco extraño el juicio de Dios sobre David. A él se le ocurrió censar al pueblo. Le dijo a Joab, Joab, encárgate, quiero que censes al pueblo. No alcanzamos a entender con la lectura superficial la gravedad del hecho. Lo que sí, la actitud de Joab de decirle, sugerirle, no lo hagas, David, como que deja ver que Joab sí vio algo negativo. Es posible que David se hubiera enorgullecido para después decir, mira los millones que tengo de súbditos, mira los cientos de miles que tengo como guerreros que sacan a espada. Y bueno, a pesar de las advertencias de Joab, de los consejos, David hizo lo que quiso, censó al pueblo. Natán le habló, Dios lo juzgó y vino castigo. Y le dio a escoger, mira, ¿qué prefieres, David? Cualquiera de los castigos era tremendo. Dijo David, bueno, Señor,
Castígame, pero no con mano extraña, castígame tú, porque tú eres amplio en perdonar también, tú te compadeces. Y bueno, sufrió David las consecuencias. David dijo, he pecado, tan pronto lo hizo, he pecado. Natán le dijo, ¿sabes qué? Grande es el amor de Dios que te tiene, porque has sido perdonado, pero vas a sufrir estas consecuencias. Gracias a Dios por el ejemplo que nos da David, un gran guerrero, un gran hijo de Dios. Luchó y Dios en su gracia le permitió que reinara 40 años, que hablan de toda una generación, prácticamente de un reinado completo. Murió a los 70 años, sus capacidades habían menguado, aparte de su corazón tierno, noble, eso propició tal vez las últimas faltas, en fin, que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para vivir cada día. No te descuides si tú sirves a Dios, no te descuides. Aquí tenemos en David un ejemplo, no para justificarse, David pecó, ¿qué se espera de mí? No, David pecó, yo voy a tener cuidado. Si Dios castigó a David de esa tremenda manera, es que a Dios le desagrada. No importa si yo soy un gran rey, no importa si yo soy un gran pastor, si soy un gran evangelista, si he hecho mucho, no importa. Tenemos que buscar agradar a Dios nuestro Padre cada día de nuestra vida. Que así sea en tu vida, que así sea en mi vida. Dios te bendiga. Bueno, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal y bueno, que le pongas me gusta y míranos en Facebook, en YouTube. Está en proceso que abramos nuestra propia página a fin de subir más materiales y ponerlos a tu alcance. Que el Señor te bendiga.